Almanzar, esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como seguir nuestras redes sociales. Paneo Semanal, saludando como cada sábado, ya una costumbre, a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal, haciendo un paneo por todas las informaciones internacionales y también nacionales de los aconteceres mundiales. Vamos a comenzar, Eliseo, en Pakistán. Y la realidad es que hemos hablado bastante sobre la dificultad que hay de gobernar y de regir un mundo completamente informado. La dificultad que tienen los gobiernos de gestionar las cuestiones reservadas de los estados. Aquí hemos hablado de la revista Intercept, de Glenn Greenwald. Glenn Greenwald es un afamado periodista que ha formado este medio y se ha caracterizado por sacar las noticias que nadie publica, que nadie se atreve a poner en la palestra pública, y está llena de informaciones secretas, de denunciantes que acuden a esa plataforma a hablar y a denunciar cuestiones, principalmente de los Estados Unidos, de Inglaterra, de las potencias mundiales. The Intercept ha publicado un cable secreto, ¿verdad? Porque estos son los cables, recordamos los famosos Wikileaks, que se conformaron por cientos de miles de cables de informaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Que alguien consideró que eran basura en un momento. En algún momento y entonces se produjo un cambio de sistemas, porque estos sistemas, el Departamento de Estado tiene un sistema de información en el que se manejan sus embajadas y representaciones en el mundo, y en el sistema de información pues se penetró uno de los famosos piratas informáticos, logró penetrar y logró bajar varios teras de información del sistema de información de los Estados Unidos y otros más. Pero en este caso estamos hablando de un cable en donde el Departamento de Estado y el embajador norteamericano en Pakistán le señala o le obliga, prácticamente le conmina a Pakistán y a varios oficiales en Pakistán la dificultad que estaba presentando el primer ministro de Pakistán, y lo etiquetaba de esta manera: una neutralidad violenta, o sea, neutralidad violenta en contra de la guerra de Ucrania. Es decir, ¿cómo una neutralidad puede ser violenta o cómo puede ser hostil una neutralidad? Porque Pakistán, en ese momento su primer ministro, había observado una conducta neutral, no se había plegado a los intereses de los Estados Unidos con respecto a la guerra de Ucrania. Es de esperar, y ya lo sabemos, y nosotros somos un país que hemos pasado por ahí, de que cuando los Estados Unidos le piden a un país un apoyo y que se alinee a los intereses de los Estados Unidos, esos países por lo general se alinean a esos países, a esos intereses. Pues los Estados Unidos estaban observando que el primer ministro de Pakistán había mantenido una neutralidad peligrosa contra los intereses de Estados Unidos con respecto a la guerra de Ucrania. Y entonces
le decía algo muy interesante en esos cables, y era que si ustedes lograran que el primer ministro se retirara, los Estados Unidos nos íbamos a olvidar de todo y le iba a ir mejor a Pakistán. Nos íbamos a olvidar de todo. Prácticamente una especie de chantaje activo que sale en un cable oficial del Departamento de Estado hacia Pakistán. Imagínense ustedes el componente moral y ético que subyace en un cable como esto, donde se proclama la capacidad de los estados, la soberanía de los estados en determinar su propia causa, y que a través de este cable queda evidenciada las presiones que Estados Unidos hace sobre sus aliados, entre comillas, y lo difícil que es para los Estados Unidos mantener un silencio y mantener encubierta ese tipo de operaciones. Tú sabes que recuerda que las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Pakistán son una historia de amor y odio. Así es. Y que le sirvieron de base para las operaciones en Medio Oriente en algún momento. Recordemos que vamos a darle un poquito para atrás a la cinta y vamos a ubicarnos en la administración de Barack Obama. Sí. Vamos a ubicarnos en la Operación Jerónimo, que es la captura no, la ejecución de Bin Laden. Hasta películas hicieron de eso. Sí. ¿Qué decía Hillary Clinton en la ONU? Aquella famosísima frase, yo la uso mucho. Dice, you can grow snakes in your backyard and expect they're only going to bite your neighbors. O sea, tú no puedes crear serpiente en tu patio y pensar que solo van a morder a tu vecino. Así es. Entonces, ¿a quién Hillary Clinton se refería? Pakistán. ¿Dónde es que matan a Bin Laden? Sí. ¿Tú sabes cuánto tiempo tenía Bin Laden en Pakistán? Tenía 7 años. O sea, los pakistaníes estaban escondiendo. Los pakistaníes han jugado siempre en medio de dos grandes grupos. Y eso, que prestaron ayuda logística siempre al ejército norteamericano, los militares pakistaníes, que es un gobierno, que hay que decir que es un gobierno parlamentario, que elige al primer ministro, que es el que tiene el dominio del Estado. Hay un presidente también, pero un presidente protocolar, no es el que tiene el control del país. Pero el primer ministro se elige con los parlamentarios, con un congreso, una especie de congreso, y una especie de juntas provinciales, y esos son los que eligen el primer ministro. Entonces el primer ministro es el que gobierna, es el poder ejecutivo del país, y han estado siempre marcados por el poder militar, ¿verdad? Y el poder militar sabemos que es un territorio... Una potencia nuclear, ¿no? Una potencia nuclear porque tiene armas nucleares, pero cuando se manejan desde el punto de vista militar es mucho mejor manejado y mucho más conveniente para los Estados Unidos, por que supuesto, se han caracterizado por eso. Es uno de los países que son, que yo digo, un término que yo he acuñado, ininvadibles. Sí. Yo estoy hablando de un país que tiene casi 800,000 kilómetros cuadrados de montaña y 230 millones de habitantes, con el 97% de musulmanes. Sí. ¿Entiendes? O sea, eso, y no una población no homogénea, porque tú puedes decir, bueno, pues según la clasificación occidental, son musulmanes. Sí. Pero dentro de esos conjuntos poblacionales hay muchísimas etnias que conviven, que son a veces, han tenido un pasado no muy pacífico. No muy pacífico, así es. Es un país donde los niveles de analfabetismo son enormes. Y un país muy pobre, con un territorio difícil de dominar. Y de casi 800,000 kilómetros cuadrados. Para que la gente tenga una idea, Ucrania mide 600,000 kilómetros cuadrados. Sí. O sea, más chiquita. Sí. Es 200,000 kilómetros más pequeña. Francia, que es el país más grande de Europa, mide 550,000 kilómetros cuadrados.
¿Tú ves? O sea, estamos hablando de un país de ese tamaño, con armas nucleares y 230 millones de habitantes. No, y unas condiciones orográficas. Sí, bueno, y ni hablar del relieve. El relieve. Ni hablar. O sea, Afganistán, que está al lado, es mucho más pequeño y tiene apenas 40 millones de habitantes. O sea, esto es una cuestión multiplicada por 5, por 6 casi, de lo que es Afganistán. Entonces, un barril de pólvora ahí, en esa, que ya no es pólvora, sino de armas nucleares, sí, es un peligro para la estabilidad regional. Así es. Y los Estados Unidos han combinado a Pakistán y a los poderes militares a que de alguna manera prescindan del primer ministro. Sí. Hace un cable que hace desde marzo, sale el cable en marzo, en donde combinan, y precisamente el cable no tuviera ninguna relevancia si no se hubiera producido la salida del primer ministro. Sí, claro, que fue condenado a 3 años de prisión por corrupción. Exactamente. Imran Khan, el primer ministro saliente. El ex primer ministro. Y entonces, con unas elecciones en este año, en octubre, noviembre, tan próxima, y aún así los Estados Unidos deciden presionar para que salga el primer ministro de un país y hay un soberano. Hay un tuit de Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, donde él saluda la sustitución, ¿no?, de autoridades de Pakistán. Como si fuera confirmando la veracidad del cable. Y Twitter le pone una nota abajo de contexto. De contexto el mensaje, donde dice que la autoridad legítima es Imran Khan, el primer ministro que estaban removiendo y que está condenado por corrupción. O sea, Twitter le llama la atención a Anthony Blinken, diciendo que, mira, ustedes están felicitando esto, pero el gobernante legítimo es aquel. Sí, el que fue elegido democráticamente y que tiene que salir, y entonces se produce todo esto. Y volviendo a la opinión inicial, al punto inicial, ¿cómo es que se está volviendo difícil manejar todos esos temas que antes se manejaban de manera reservada? La seguridad nacional. ¿Cómo ahora es tan difícil mantener ese tipo de cosas secretas? Porque aparece un medio que saca un cable, porque aparece un denunciante que publica un documento y este documento sale. Pero, no obstante, la mayoría de los medios no la reproduce. La mayoría de los medios principales en el mundo, como las grandes cadenas, no la reproducen hasta que no hay otra alternativa y se hace viral, y entonces tienen que publicarla. Y Luis, siguiendo con el paneo, tenemos que volar rápido hoy por muchos sitios. Sí, tenemos mucho contenido importante. Vamos a hablar un chin de Argentina. ¿Qué te parece? Argentina. Gerardo Milei está haciendo historia. El hombre de la peluca. El hombre de la peluca, y él mismo lo dice, él tiene un canal en YouTube. Sí, Javier Peluca. Javier Peluca. Sí. Porque tiene una cabellera muy frondosa. Mira. ¿Qué podemos decir de Milei, señor? Mira. Esto está pasando, lo que está pasando en el mundo. Leí por ahí en una ocasión que uno de las grandes falencias, creo que fue el maestro Eugenio Zaffaroni, Roberto Gargarella, que ha escrito mucho sobre estos temas de democracia y de institucionalidad, que hay una asimetría entre los votantes y los políticos, o muchas asimetrías, pero una de ellas es que el votante sabe que tiene un problema, pero no tiene la más mínima idea de cómo solucionarlo. Y el político sabe que al votante le molesta ese problema, pero tampoco tiene los medios para solucionarlo.
Entonces, Catch 22. Y ahí lo conecto con algo que tú utilizas mucho popularmente, coloquialmente, perdón. En la República Dominicana un problema que tiene más de 3 variables no se resuelve. No hay manera. Pero esa mecánica se extiende al resto de Latinoamérica. Porque el hecho de que Milei haya ganado las elecciones prometiendo dolarizar la economía argentina, eliminar el Banco Central, eliminar prácticamente el 40% de las instituciones públicas. La venta libre de armas. Venta libre de armas, romper con China. Pero principalmente el ataque a las castas políticas, Sí, que es lo que él sí, dice, que son parásitos. Que son parásitos, las castas políticas. Y que ese discurso haya convencido a un 30%, que hay que decir, la PASO, la primaria abierta, simultánea, obligatoria. Simultáneas y obligatorias, PASO. El voto es obligatorio, pero votó el 69% de los argentinos. Hay que decir que el voto es obligatorio en primarias, es decir, todos los partidos tienen que hacer primarias para elegir sus propios candidatos, pero la primaria tiene que ser abierta, es decir, que todo el mundo, está convocado. Todo el pueblo tiene que votar por cualquier partido que se identifique, tiene que votar. Y además tienen que ser simultáneas, es decir, todos los partidos el mismo día. Entonces, todo el mundo y obligatoriamente tiene que ir a votar en una primaria. Primaria es para elegir los partidos porque luego vienen las elecciones en octubre. Para elegir los candidatos que van a terciar en octubre. En octubre. Entonces, por las diferentes ¿qué corrientes pasa? Todo el mundo sale con todos sus candidatos de todos sus partidos y la población se acoge a la votación y entonces el 30% de todas las votaciones votaron por Javier Gerardo Milei. Exacto, sí, pero del 69% que votó. Una abstención de un 31%. De un 30 por ahí. 30, sí. Exacto. Entonces, pero ahora, ¿qué te dice ese resultado? O no, Milei es presidente. Eso no necesariamente es así. No necesariamente es así porque las dos fuerzas que quedaron en segundo y tercer lugar, los dos candidatos, perdón, de los otros dos conglomerados políticos. Sí. Uno sacó 28 y otro 26 por ahí. Quedaron entre 1 y 2% de diferencia. Sí, 28. Milei sacó 30. El otro partido que también es de derecha. Sí, o sea, hay derecha, centro derecha. Vamos a decir derecha, ultraderecha e izquierda. Sí. Milei era ultraderecha. Ultraderecha. Es ultraderecha. Ahora, por eso que la sociedad tiene que tener cuidado, porque uno sin querer puede estar alimentando monstruos que después son difíciles de controlar. De apaciguar, sí, porque ¿qué sucedió con Milei? Milei pasó desapercibido por la izquierda. O sea, el peronismo lo dejó tranquilo, lo ignoró. No, y ese loco, o sea, nadie le hace. No, porque Milei le entró como a la conga a Mauricio Macri. Que era el enemigo de los peronistas. De los Kirchner. E inmediatamente desbancan a Mauricio Macri, lo sacan del poder. Entonces, este hombre se vira. Y comienza a entrarle ya no a Macri, a la clase política. A la clase política. Porque ya había eliminado un enemigo. Así ya es. tenía uno fuera, entonces ahora voy contra el otro. Correcto. ¿Tú ves? Entonces, ahora... Sí, el gobierno actual es un gobierno de izquierda, ¿verdad? Peronista. Sí. Kirchner, ¿cómo se llama? Fernández Kirchner, la vicepresidenta. Ajá, Alberto Fernández, presidente, y Cristina Fernández de Kirchner. Viuda Kirchner, perdón. Es la vicepresidente, pero ha sido todo un fiasco. No han podido resolver los problemas de Argentina. Ahora, ¿dónde es que Milei pisa el acelerador? Cuando condenan a Cristina, que la inhabilitan de por vida. Dice, pero ven acá, aquí la cancha, esto está solo, porque ya Macri está desacreditado. Y esta está fuera de la contienda. Que, inteligentemente, Cristina Kirchner conformó y le cedió al presidente la presidencia, pero poniéndose ella como vicepresidenta, después de haber sido presidenta. ¿Verdad? Entonces, conforman una alianza de dos opositores dentro del mismo partido, como era el presidente, que era muy crítico de Cristina, y Cristina entonces lo apoya quedándose ella como vicepresidenta. Claro. Pero luego de la debacle, Cristina se desmarca
y entonces ataca al presidente. Claro. Y dice, yo lo dije, y se demarca. Pero entonces ahora Cristina es condenada y el presidente entonces, míralo ahí. Ahí el presidente ni siquiera se presentó a la reelección. Ni siquiera, dijo que no iba a volver. No. Ahora, qué bien, eso es un debilitamiento del peronismo que queda en un tercer lugar, sí, después de tener las votaciones más altas de la historia en Argentina. Ahora. Y ahora queda en un tercer lugar en una primaria. Ahora tenemos que aplicarle la demografía a esos resultados. ¿Dónde gana Milei? Sí. Las ciudades. Las ciudades. Las ciudades, el voto joven, el voto de la resistencia. Sí. Ahora, ¿por qué es la gobernabilidad sería complicada si él gana? Porque de él hacia abajo no hay nada. No tiene gobernadores, Sí, no tiene congresistas. Es él. Tiene que hacer alianzas. Por supuesto, tiene que pactar. Con la centro derecha. Pero es un peligro. Claro que es un peligro. Sí. Pero imagínate, si le preguntan a unos periodistas que le preguntan, viendo esa misma realidad, le preguntan que si hay una posibilidad de que le bloqueen su reforma. Dice que no, a mí que lo meto preso. Si a usted le van a hacer protesta frente a la Casa Rosada, lo meto preso. Mira, a mí que sacarme muerto de ahí. O sea, tú estás oyendo. Mira, ¿tú has ganado todavía? El lenguaje incendiario me recuerda mucho a la Meloni, a Giorgia Meloni. Sí. Que ganó con el lenguaje estridente. Pero ha moderado el lenguaje. Completamente. Sí. Ha tenido. Milei acaba de pasar en un programa con un organigrama del gobierno tachando todos los ministerios que va a borrar. Sí. Que va a eliminar. No, y el Instituto de Ciencia. Y el Instituto de Ciencia y todo. No, porque es un discurso. Pero es el lenguaje estridente que está apasionando a las masas. La polarización. La polarización que hemos conversado. Está llamando. Pero déjame decirte, Milei no es un loco ni es un bruto. No, imposible. Tiene 2 maestrías, es economista, ha escrito 9 libros. Y es un tipo que da clases en la universidad. Lo que pasa es, de economía. Luis, y además, y eso es lo que lo caracteriza, él era cantante de rock. ¿Tú sabías? Bueno. No sabía. Milei, lo que pasa es que Milei habla en el mismo lenguaje que la gente se queja. Sí. ¿Entiendes? De que la gente, esto es político. Eso es. Entonces, él toma eso como punta de lanza. Claro, aquí el problema es que aquí hay demasiada gente, que fue parte del discurso que se acuñó en Italia. En Italia, tú que pusiste a Giorgia Meloni de ejemplo, en Italia aplicaron, algunos politólogos italianos, dice, en Italia se está aplicando una democracia bonsai, que es el mismo árbol pero en miniatura. Pero tenemos que ir a una pausa para que nos cojamos unos minutos del próximo segmento y sigamos tocando este tema. Este paneo semanal no le cambien.